Tras un periodo de confinamiento, muchas ciudades en América Latina empiezan a reactivarse y a entrar en lo que se denomina en muchos lugares la nueva normalidad. Esta nueva normalidad va acompañada de muchas medidas y muchos dispositivos que sirven para evitar dos cuestiones fundamentales: las aglomeraciones y los desplazamientos. Una de las actividades que implica generalmente aglomeración y desplazamiento es tener que ir a comprar los alimentos en los mercados de abasto. Estos mercados de abasto son una de las principales preocupaciones de las municipalidades desde los momentos más agudos de la pandemia. Por esa razón es que muchos municipios implementaron medidas y respuestas para afrontar esta coyuntura. Muchas de estas respuestas coyunturales tienen un gran potencial para generar valor e innovación, tanto a nivel económico como a nivel social. Pero este potencial generador de valor y de innovación se maximiza si es que logramos pasar de una respuesta coyuntural a una solución permanente. El factor clave es desarrollarlos bajo una estrategia integral. De este modo, estas soluciones se convierten en acciones tácticas que se ubican dentro de una orientación estratégica sostenible. Y aquí ya estamos hablando de urbanismo táctico. En esa perspectiva quiero desarrollar en este video 5 propuestas que han sido definidas en contextos diferentes, pero todas bajo una misma lógica, que es la de evitar las aglomeraciones en los mercados y limitar los desplazamientos. La primera propuesta es denominada micromercados hiperlocalizados y ha sido desarrollada por la Agencia de Arquitectura y Urbanismo Shift de la ciudad de Rotterdam. La propuesta consiste en utilizar plazas o espacios públicos para ofrecer a la venta alimentos frescos y en algunas ocasiones productos de primera necesidad. Mediante un trazo de 16 cuadrículas que conforman un gran cuadrado, se establecen puestos de venta en 3 lados, uno por cada lado. Cada uno de estos puestos de venta tiene un espacio en donde el usuario solicita el producto y otro en donde lo recupera y paga por él. El cuarto lado del cuadrado es utilizado como único punto de acceso. Solo se permite un máximo de 6 personas al interior del cuadrado. Los otros usuarios deberán hacer una fila de espera antes de poder ingresar, guardando la distancia recomendada. Hay 2 puntos de salida que facilitan la circulación y reducen al mínimo el contacto. La versatilidad de esta propuesta permite que el modelo sea implementado en diferentes plazas y espacios públicos del barrio y replicar las instalaciones en diferentes puntos de la ciudad. Esta experiencia fue implementada durante el periodo de confinamiento en Holanda, teniendo muy buena acogida, sobre todo por aquellas personas que no podían desplazarse a los supermercados y que tenían como único punto de acceso a estos productos en estos espacios abiertos. La segunda propuesta que quiero presentarles es denominada centros de abasto lineales temporales y ha sido planteada por el Colegio de Arquitectos del Perú y la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL. Rudolf Gies, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad UCAL, brindó unas declaraciones al diario Perú 21, que es de donde yo he tomado las principales imágenes para presentar esta propuesta. Mediante un patrón modular lineal, como podemos apreciar, la línea de color amarillo representa el circuito a seguir desde la entrada, pasando por una zona de desinfección y siguiendo un circuito de manzanas, en donde se estacionan vehículos en un solo lado de la calle y donde se pueden establecer los comerciantes por diferentes categorías que son representadas en color azul. En esta propuesta hay una sola entrada y múltiples salidas, señaladas por las flechas en blanco. Esta propuesta tiene algunas variaciones según el área a disposición. Por ejemplo, en losas deportivas o las canchas de fútbol, en donde se utilizan los bordes para establecer los puestos de venta. También pueden ser en parques, en donde se colocan los puestos de venta en los bordes también, las esquinas o cruces de calle y también en las avenidas. Todas estas variaciones siguen un mismo patrón lineal: un solo acceso, una zona de desinfección y luego un circuito interno con múltiples salidas. La tercera propuesta es denominada Ferias de la Ciudad y ha sido implementada por la Municipalidad de Buenos Aires. Siguiendo un modelo del cual se derivan las ferias municipales en la ciudad de Buenos Aires, estas ferias de la ciudad consisten en el ensanchamiento de veredas, colocando módulos desmontables en un solo lado de la calle, en donde se ofrecen únicamente alimentos frescos. Los usuarios se ubican a cierta distancia de los vendedores, a quienes les entregan sus bolsos y carritos de compras para que los vendedores vayan colocando en el interior los productos solicitados.
El pago y recojo de los productos se realiza en una pequeña cabina que ha sido especialmente adaptada para reducir el contacto. Para que este sistema funcione, se requiere contar con calles anchas que permitan la circulación de los usuarios y eventualmente de vehículos. La cuarta propuesta es denominada Mercados Móviles de la Ciudad de La Paz. Los mercados móviles son distribuidos en los 7 macrodistritos de la ciudad, a razón de 4 barrios por día. Una flota de camiones lleva a los productores y a los comercializadores de productos industriales a los barrios más alejados de los centros de abasto tradicionales. La municipalidad organiza a los productores y coordina con las subalcaldías las fechas y los horarios de atención en cada uno de los distritos. Una particularidad de este modelo es la complementariedad en la oferta de productos, pues hay tanto alimentos como productos industriales de primera necesidad. En estos momentos la Municipalidad de La Paz está analizando la posibilidad de integrar esta propuesta dentro de la política municipal de centralidades urbanas, evaluando la demanda tanto de los usuarios como de los propios productores. La quinta propuesta que quiero presentarles se denomina Centros de Distribución por Movilidad Ligera. Se trata de una propuesta propia que he elaborado y que quiero presentar. La propuesta consiste en reorganizar un servicio que ya existe y que es proveído por los carretilleros, los vendedores ambulantes de frutas y verduras en la ciudad. Se trata de un personaje recurrente en la gran parte de ciudades de América Latina. Para ejemplificar mi propuesta he tomado un sector del distrito de Carmen de la Legua en Perú. He dividido esta zona de manera arbitraria en 3 sectores, marcados con los colores amarillo, verde y rojo. En cada uno de estos sectores he identificado un espacio como puntos de almacenamiento de productos alimenticios. En este caso, los puntos elegidos son terrenos deportivos. Desde estos puntos de almacenamiento, diariamente y de manera cadencial, partirían flotas o escuadras de carretillas o triciclos para distribuir o ofrecer los productos a las casas. Para ello, seguirían rutas previamente establecidas y cuando terminan de distribuir los productos pueden volver al centro de almacenamiento para recargar su unidad y volver a salir. Este método ofrece principalmente llevar los productos hacia los hogares de manera ordenada y de forma predictible, pues al ser una ruta previamente definida y asignada a un vendedor, los usuarios pueden conocer al vendedor y también conocer los horarios en los que va a hacer su recorrido. Los bodegueros o tiendas de barrio podrían sumarse como socios a esta iniciativa de manera progresiva, cumpliendo diferentes roles, por ejemplo, como puntos de enlace o como puntos de recojo y distribución de paquetes cuando los usuarios no están por alguna razón en su casa durante los horarios del recorrido. Esta propuesta requiere un alto nivel de compromiso porque hay que organizar todo el servicio, organizar los circuitos y sobre todo organizar a los vendedores. Y el potencial que tiene es bastante alto, no solo en proveer de un servicio a los vecinos, sino también en el de asegurar ingresos económicos al sector comercial de manera innovadora. Permite también robustecer el tejido asociativo y realizar una práctica de muy baja emisión en CO2. Todos estos puntos hacen que esta iniciativa sea sostenible económica, social y ambientalmente. Finalmente, para que estas 5 propuestas de urbanismo táctico puedan ser una palanca de innovación, se requiere de una estrategia de 3 pilares. El primero de ellos es el liderazgo del poder público. Yo sé que existe un nivel de liderazgo del sector privado o que hay muchas iniciativas del sector asociativo, de las ONGs, de universidades o incluso de las iglesias, pero en este caso se requiere un compromiso directo de parte del poder público porque hay que realizar muchas acciones de coordinación y también muchas acciones de regulación. Regulación de precios, regulación de peso, regulación de condiciones de trabajo. Se trata de múltiples dimensiones que solo el poder público puede asegurar su cumplimiento. El segundo pilar es que este servicio debe ser implementado en red. Para que pueda ser sostenible económicamente, es completamente necesario que el servicio sea implementado a través de una red de actores, lo que va a asegurar una fluidez y continuidad en el aprovisionamiento y en la distribución y al mismo tiempo gestionar entre todas las externalidades que este tipo de actividades puede generar. El tercer pilar es que debe ser vista como una solución integral, porque hay que abordar el problema de manera multidimensional y concentrar la acción en diversas áreas como salud, higiene, comercio, reordenamiento urbano, seguridad, normas de convivencia y muchos otros elementos de esta nueva normalidad.
Si usted considera que el análisis y presentación de estas 5 propuestas de urbanismo táctico son de utilidad, le invito a presionar sobre el botón de like porque de esta manera usted me ayudará a difundir esta información a muchas más personas. Y también le invito a suscribirse a este canal para ser parte de este grupo de personas que conoce del valor de compartir experiencias y a difundirlo a través de sus redes sociales.